Hola, buenas tardes, espero se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos al webinar que teníamos programado hoy sobre qué es el diseño racional de proteínas, que va a impartir el doctor Daniel Rodríguez aquí presente. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanlo en Facebook y al final daremos un breve espacio para responder sus preguntas. Entonces, cuando gustes, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Este, ya deben de estar viendo la pantalla. Sí, muy bien. Bueno, pues eh, bueno, pues primero intentaré presentarme, ¿no? A mí, eh, creo que la mejor forma de presentarse uno, pues es diciendo uno a qué le gusta. Entonces, pues primero, yo tengo tres grandes pasiones. La primera, pues es la vida, la biología. La verdad es que desde que era niño siempre me gustó eh, los animalitos y esas cosas. Cuando ya fui creciendo, mi segundo amor, por decirlo de una forma, pues me enamoré de las proteínas. Y mi más reciente pasión ha sido el emprendimiento. Entonces, normalmente cuando uno tiene afinidad por ciertas cosas, pues tiene o no tiene tanta afinidad por unas otras. En este sentido, pues cosas que yo no soy tan afín, pues es, digo, y en el otro espectro de la balanza, pues todas las cosas creadas por el hombre, la verdad es que nunca me han llamado mucho la atención, ¿no? El trabajo con células y con organismos, pues tampoco, y pues también últimamente he dejado como mi amor, o he dejado de tener afinidad por la academia, pues porque, bueno, como vamos a ver, bueno, y bueno, les comento esto porque a lo largo de la plática, pues muchos puntos o muchos enfoques que intentaré abordar, pues están basados pues en estas gustos o en estas pasiones. Sin más, pues bueno, el programa pues es muy sencillo el día de hoy. Vamos a hablar de tres cosas, ¿no? Vamos a hablar por un lado del diseño, ¿no? De proteínas y de a qué le llamamos racional. En ese sentido, bueno, pues lo primero pues es diseñar, ¿no? ¿Por qué tenemos que diseñar? ¿No? Entonces, bueno, la definición de Wikipedia pues es que el diseño se define como el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución a cualquier problema. ¿Qué problema? Pues bueno, la realidad es que tenemos infinidad de problemas y bueno, pues vamos a definir como un problema simplemente como pasar de un punto A un punto B. Insisto, tenemos infinidad de problemas en la actualidad, pero uno que yo considero que es el más importante y pues, de alguna forma va a ser el problema de nuestra generación, pues va a ser pasar de una economía lineal en donde pues producimos, consumimos y tiramos, ¿no? A una economía circular donde pues tenemos que aprender a ser sostenibles en todas nuestras actividades y pues a convivir con el medio ambiente porque pues nos lo estamos acabando. Yo no sé ustedes, yo la verdad siempre, no sé si sea muy ñoño, cuando he visto este circulito, eh, lo, siempre lo asocio, no sé por qué, con este otro circulito, ¿no? El famoso ciclo de Krebs. Y la verdad es que creo, ¿no? O realmente creo que las bases de la economía circular pues están sustentadas, ¿no? En realmente en aprender de la naturaleza, ¿no? En aprender cómo ella distribuye, ¿no? Todos sus flujos, todas sus actividades, pues en una cosa que es asombrosa, ¿no? Que no es para nada lineal, ¿no? O sea, realmente si analizamos la vida en distintos niveles de organización, pues nos encontramos con sistemas realmente extraordinarios, ¿no? Complejos y que pues tienen estas propiedades, ¿no? De circularidad. Entonces, aquí la intención de esto pues es decirle que pues tenemos que aprender a diseñar con base en la vida, ¿no? Con base en lo poco que sabemos de ella. Y bueno, tenemos que hacer eso porque, pues bueno, las cosas desde la prepa o desde la secundaria, no me acuerdo, pues nos han dicho que los seres vivos tienen pues ciertas características, ¿no? Que los definen, ¿no? O que los caracterizan. Pues la más importante, pues es, bueno, todas son importantes, pero bueno, pues rápidamente, ¿no? Los seres vivos mantienen la homeostasis, ¿no? Los seres vivos mantienen las condiciones internas de sus sistemas de forma relativamente constante, independientemente de lo que falte en el medio. Y eso es una característica
cool, ¿no? Que realmente los sistemas creados por el hombre o las máquinas creadas por el hombre, no necesariamente, digo, bueno, pues un carro tiene un radiador para que no se eleve tanto la temperatura, pero realmente, pues comparado con un sistema biológico, pues para nada tiene que ver en complejidad, ¿no? Los seres vivos adquieren y usan materiales y energía, pues sí, bueno, nosotros tenemos carros que le damos gasolina y nos lleva de un lado para otro, pero pues realmente imagínense que tengamos un carro que simplemente con la gasolina que le damos, ¿no? En las noches tuviera la capacidad de utilizar ese material para autorrepararse, ¿no? Sería increíble. Los seres vivos responden a estímulos. Y, pues sí, aquí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que realmente tenemos procesadores de millones de transistores, ¿no? Ahí dentro, pero realmente no sirven de mucho para una interacción con el medio, ¿no? Con el medio ambiente. A comparación, por ejemplo, de un microcontrolador, que pues es bastante sencillo, ¿no? En su composición. Pero pues este sí nos sirve, ¿no? Para conectarle ciertos pins y ciertos sensores, que nos van a ayudar a detectar cosas externas, ¿no? Entonces siempre es como, a mí siempre me ha parecido interesante como un microcontrolador, bueno, el versus entre microcontrolador y microprocesador. Los seres vivos crecen y se reproducen. La verdad es que aquí me tardé en pensarle, pero lo único que se me ocurrió, que algo creado por el hombre que crezca y se reproduzca, pues no se me ocurrió otra cosa más que las deudas, ¿no? No creo que no tenemos otro sistema que, pues, pueda imitar la característica de la vida. Y bueno, y por último, pues los seres vivos evolucionan, ¿no? A pesar de que, pues ahorita tenemos, bueno, están estos algoritmos de machine learning y esas cosas, vamos, ¿no? O sea, estamos años luz de poder hacer algo, ¿no? Que imite siquiera, bueno, ni siquiera entendemos bien lo que es la evolución, pues mucho menos, intentarlo transmitir a nuestros constructos, ¿no? Entonces, la conclusión, pues es que la vida es el sistema más complejo y eficiente que conocemos. Así que, pues la idea que aquí les quiero transmitir, pues es que tenemos que tomarla como base para nuestro diseño. Ahora bien, diciendo esto, bueno, pues ¿qué vamos a tomar como guía del diseño? Pues también sabemos que hay diferentes niveles de organización, que va desde célula, pues hasta la biosfera, si quieren, ¿no? Entonces, realmente, pues a lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos intentado, ¿no? Por ejemplo, tomar organismos, ¿no? Creo que es el ejemplo con el que estamos más de cerca. En donde, bueno, pues sí, hemos logrado agarrar ciertos organismos, ¿no? Y los hemos hecho que, pues, eh, con ciertas características que nos favorezcan a nosotros. Por ejemplo, pues en el caso de los pollitos, ¿no? Aquí hay una evolución, pues, de cómo hemos ido a través de cruzas y diferentes estrategias que tenemos, ¿no? Aumentar la masa muscular en el mismo tiempo, ¿no? Igual, pues con el maíz, pues hemos logrado hacer, con los cultivos, pues mejoras, pero realmente, bueno, yo tenía un ejemplo ahí, el maestro de la prepa decía, bueno, si juntas a un montón de ingenieros y les dices que quieres hacer un carro que tenga 100 kilómetros de rendimiento por litro, ¿no? No vas a agarrar el carro y lo vas a diseñar, vas a tener que empezar desde cero. Entonces, pues con los organismos, bien o mal, ¿no? Creo que hemos hecho cosas interesantes, pero necesitamos ir más allá para poder resolver el problema que en este momento pues enfrentamos. Entonces, bueno, pues los organismos desafortunadamente pues no son la respuesta completa, tenemos que ir un poquito más allá. Y bueno, pues lo que sigue más allá, pues lo que sigue pues, es la célula, ¿no? La célula, la base de la vida, en donde, bueno, nos hemos topado, ¿no? Cuando ya la estamos estudiando, que es hiper, súper, recontra compleja, ¿no? Aquí nada más muestro pues, lo que entendemos del metabolismo de una célula, ¿no? Es verdaderamente increíble, ¿no? Cómo a nivel bioquímico, ¿no? Pues da lugar a todas las características que platicamos hace ratito. Y la realidad es que tampoco ha funcionado porque, pues como no la entendemos, ¿no? O sea, y aparte hay que entender que a una célula, por más que le podamos meter o hacer cosas, ¿no? No vamos a cambiar el objetivo que tiene la célula, ¿no? Y el objetivo de cualquier célula, pues es crecer y reproducirse. Entonces, por más que nosotros queramos usarla como fábrica para producir ciertas cosas, va a ser complicado, ¿no? Lidiar, pues, con el objetivo de la vida, porque al final, pues, esto está vivo, ¿no?
Y bueno, y pues porque al final todo, como ya sabemos, tiende a la homeostasis. Entonces, por más que intentemos desregular ciertas cosas para producir algo, ¿no? La célula, con toda su complejidad que no entendemos, nos va a decir no. Y bueno, nada más como ejemplo, pues ahí googleé, por ejemplo, esta empresa que se llama Genomática, ¿no? Hay varias, ahorita las vamos a hablar un poquito de eso. Pues estas son las cosas que se hacen, ¿no? Cuando se quiere trabajar con células, se modifican pues las rutas metabólicas más importantes. Por ejemplo, pues para dirigir el flujo de carbono, ¿no? Al final nosotros le estamos dando un input, ¿no? Azúcares en este caso, y queremos o esperamos que trabaje y produzca algo, ¿no? Obviamente, ya después lo vamos a ver, pues la complejidad de esto no es que no se pueda, hasta el final pues hay muchos ejemplos, muchos papers donde pues esto se puede. El problema es que cuando ya esos procesos los intentas, ¿no? O que compitan con los, por ejemplo, con los procesos químicos o con las cosas que ya están en el mercado, realmente no alcanzamos los costos, ¿no? Para que esto verdaderamente transforme o cambie la forma en que venimos haciendo. Entonces la realidad es que no lo entendemos. Y bueno, y aparte, pues imagínense después, esto solo se puede trabajar con productos que se puedan destilar, porque pues si fuera un sólido, pues luego purificar tu producto de todo este merequetengue, pues no es cosa sencilla y nuevamente, ¿no? Hablamos de un tema de costos, no de que no se pueda. Entonces, bueno, tenemos que ir más profundo y bueno, pues cuando ya entendemos un poco, bueno, la célula al final pues es una unidad de flujo de información en donde pues tiene una unidad de entrada, hay una unidad de control y va a tener una salida, ¿no? Esta unidad de control, bueno, pues está basada en una unidad de memoria y una unidad que va a hacer cálculos, ¿no? Entonces, cuando vemos una célula, en realidad cómo funciona, pues vemos que, bueno, de forma muy simplista, ¿no? La unidad de entrada, pues está en la membrana, en donde, ¿qué tenemos? Proteínas. La unidad de control, pues al final, ahí hay muchas cosas, pero bueno, en general podemos decir que hay DNA y proteínas, ¿no? Y la unidad aritmética, pues yo creo que son proteínas. Y al final, las efectores de todo este procesamiento van a ser proteínas. Entonces, nuevamente tenemos este maravilloso ciclo de Krebs, son las proteínas, ¿no? Las proteínas son las que hacen toda la chamba de la célula, ¿no? Entonces, pues, para mí, las proteínas son la clave. Y bueno, aquí es donde les intento poner a nivel comercial, pues que también esto es una realidad. Aquí tenemos de este lado, pues varios ejemplos, ¿no? De distintas empresas que intentan trabajar o modificar seres vivos, células, para producir ciertos metabolitos de interés. Si comparamos las ventas de cada una de estas empresas, comparado por ejemplo con el mercado, ¿no? Mundial de enzimas, que más o menos ronda los 6 billones de dólares, pues bueno, más o menos hay un orden de magnitud entre uno y otro. Porque en este momento, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con proteínas que trabajar con células. Y bueno, pues habrá alguien que me diga, bueno, pero pues al final trabajar con proteínas pues es igual a trabajar con células. Sí, ¿no? Para producir proteínas necesitamos pues hacer cultivos de células, pero pues hasta eso, la gran ventaja que tenemos para producir proteínas y para los que nos gustan las proteínas, pues es que los procesos que usamos, pues también no nos los inventamos nosotros, ¿no? Es un proceso que existe en la naturaleza y pues si no, pregúntenle últimamente pues al coronavirus, los virus hacen eso, ¿no? Secuestran la maquinaria celular para producir sus propias proteínas. De hecho, muchos vectores de expresión, muchos promotores, pues están basados en promotores virales, ¿no? Porque, pues hay o sea, biológicamente hay una forma en que un organismo, ¿no? Secuestra una maquinaria celular y produce proteínas. Entonces, pues nosotros usamos ese conocimiento para producir nuestras proteínas. Entonces, aquí, pues, el mensaje, pues, es que es el tiempo de las proteínas, ¿no? No de las células. Y bueno, pues regresando entonces a las campeonas, ¿no? A las proteínas, pues realmente pues, son extraordinarias porque aparte pues hacen todo, ¿no? Insisto, ¿no? Aquí pues, en este póster, ¿no? Pues trabajan en la defensa, ¿no? En la generación de anticuerpos, funcionan también para generar todas las estructuras celulares, ¿no? Para comunicar, para el transporte, las enzimas y para el almacenaje. Entonces realmente las proteínas hacen todo. Y yo no sé, ahí, cuando yo estaba en la licenciatura, ¿no? A mí me parecía increíble, ¿no? Cómo es que un mismo polímero, ¿no? Es capaz de hacer tantas cosas.
Y bueno, pues intentándola entender, ¿no? Pues brevemente, pues esto es lo que sabemos de las proteínas, ¿no? Simplemente es un polímero, una secuencia de aminoácidos que se va a plegar de cierta forma, que le llamamos estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y esta pues va a ser la proteína funcional. Entonces, así se forma una proteína y lo que sabemos de cómo funciona, bueno, en el caso, por ejemplo, de las enzimas, pues es que esta estructura es determinante porque la forma en la que trabajan las proteínas o las enzimas es que, pues bueno, van a unir un sustrato y entonces la estructura que tiene que adoptar la proteína tiene que ser de forma tal que reconozca su sustrato, ¿no? De forma llave cerradura, ¿no? Bajo el modelo más sencillo. Lo une y esta unión favorece, o bueno, va a hacer, pues esto, ¿no? Que se reduzca la energía de activación de estos sustratos para realizar una catálisis, ¿no? Entonces, esa es la magia de las proteínas. Por eso es tan importante, pues esto de la estructura, ¿no? Porque la estructura va a determinar la función. Entonces, pues, eureka, ¿no? Llegamos a la solución, ¿no? ¿O no? O sea, si ya entendemos pues qué es una proteína y cómo funciona, entonces ¿por qué no hemos logrado transformar muchos procesos químicos insostenibles a algo, ¿no? Más similar a la naturaleza? Y entonces, bueno, está un pequeño problema, pequeño gran problema, que se le conoce como el problema de la secuencia estructura-función. Entonces, pues, básicamente es que tenemos una secuencia de aminoácidos, como quedamos, y estos se van a plegar de cierta forma, ¿no? Que van a dar lugar a una estructura, la cual, esta estructura va a determinar la función, ¿no? El problema, pues es que, ¿qué pasa si yo quisiera ahora comerme un cuadrado en lugar de un triángulo? Pues tendría que pues, hacer un Pac-Man cuadrado, ¿no? O así, o algo así. Y pues entonces tendría que cambiarle algo acá para que me dé esto y me pueda comer esto, ¿no? Y eso, aunque parezca trivial, no lo es tanto, como vamos a ver a continuación. Entonces, para resolver este problema, pues básicamente hay dos tipos de enfoque, ¿no? Hay dos tipos de herramienta, que bueno, pues que básicamente es el enfoque bioinformático y el enfoque experimental. Bueno, la verdad es que hay muchos memes al respecto y pues es una larga, bueno, para mí sin sentido como lucha entre quién es mejor o quién no sé qué. O sea, realmente creo que los enfoques son completamente pues complementarios, ¿no? Necesitas uno del otro siempre, ¿no? O sea, para los jóvenes, ¿no? Porque creo que tenemos muchos jóvenes aquí, pues sí, bueno, que le aman las computadoras, está bien, ¿no? Está padre, pero pues nunca dejen lo experimental. E igual los experimentales, o sea, tienen que aprender a meterse con las computadoras para poder, pues vamos, ¿no? Ser, o producir una respuesta pues que tenga chances, ¿no? De funcionar. Entonces, bueno, los métodos de cada uno, pues en el caso del experimental, pues tenemos métodos, ¿no? Técnicas que nos permiten conocer la estructura de las proteínas, ¿no? Los tres clásicos, pues es la resonancia, la NMR, la cristalografía de proteínas, y pues últimamente está tomando mucha vuelo, la crión, ¿no? En el caso de la bioinformática, pues existen varios algoritmos y varios modelos para poder pues intentar predecir a partir de la secuencia cómo se va a plegar, ¿no? Ese polímero. Entonces tenemos modelos comparativos, pues que básicamente están basados en una estructura que ya fue resuelta de un homólogo, ¿no? O por homología. Modelos de novo, ¿no? Que realmente pues, desde cero o sin ningún tipo de base, ¿no? Intentan predecir cómo va a estar. Y obviamente pues la dinámica molecular, donde ya usa pues estos campos de fuerza, intenta simular, ¿no? O mete las ecuaciones estas de Newton y no sé qué. El problema es que de eso, pues es que es computacionalmente costoso, ¿no? Y realmente solo se puede hacer para proteínas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, el problema de los experimentales, la verdad es que ha ido desarrollándose mucho, ¿no? Cada vez es mucho más fácil el trabajo para resolver una estructura, ¿no? De hace 20 años para acá, en todos los pasos que involucran las diferentes técnicas ha habido avances increíbles, ¿no? En el caso más reciente, por ejemplo, de la cryo-EM, del 2012 para acá, el desarrollo de algoritmos ha facilitado mucho el trabajo y realmente, por ejemplo, ahorita
pues por el caso del coronavirus, ¿no? Los biólogos estructurales están determinando estructuras súper rápidos, en su mayoría, ¿no? A través de esta técnica, ¿no? Pero bueno, todavía tiene las grandes desventajas de proteínas de membrana, todavía es un issue, ¿no? Para experimentalmente determinar la estructura. Y en el caso de la informática, bueno, pues la realidad es que todavía no son lo suficientemente precisos, ¿no? Y bueno, eso es una como crítica que yo siempre he tenido. Bueno, pues al final son algoritmos o usan algoritmos recursivos. Y bueno, para ver qué es un poco eso, yo les recomiendo mucho este librillo, ¿no? Es un físico matemático de primera línea, ¿no? Increíble cómo explica, ¿no? Te explica, pues desde cómo funciona una máquina, ¿no? La máquina de Turing, ¿no? Una computadora, ¿no? Y cuáles realmente son los alcances, ¿no? Del uso de estos algoritmos. En el caso, bueno, de esto, pues yo siempre he tenido esta pregunta, ¿no? Si el problema de la secuencia estructura-función se podrá resolver con un algoritmo, ¿no? Entendiendo que pues, todas las computadoras, la que sea, ¿no? Y cualquier software y cualquier modelo va a ser siempre un algoritmo recursivo. Lo cual, insisto, no soy el mejor para explicar eso, pero pues básicamente es que pues, o sea, te ayuda en el procesamiento de cálculo, ¿no? Pero de alguna forma siempre dentro de un intervalo o de un definido, ¿no? No vas a saber nuevas cosas, ¿no? Si eso fuera así, si ojalá, ¿no? Tuviéramos eso, bueno, no sé si ojalá, pero pues bueno, podríamos resolver, vamos, ecuación, o sea, podríamos hacer un algoritmo que me resuelva todo, ¿no? Y pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, pues eso no se puede. O sea, no puede innovar, en pocas palabras. Porque bueno, vamos a ver un poquito, insisto, no me quiero meter mucho en detalle en esto porque realmente ni siquiera es mi fuerte. Pero bueno, lo que sé es que los algoritmos bioinformáticos funcionan a través de intentar simular el plegamiento de la proteína. Entonces, para ello, asigna un valor X energético a la secuencia de aminoácidos. Y ese es el gran problema, ¿no? Ok, ¿no? Uno puede tener un algoritmo, ¿no? Que hasta donde tengo entendido hay dos tipos, ¿no? Que son los campos de fuerza, que son como los que usa la dinámica molecular, y estadísticos, que es lo que usa, por ejemplo, Rosetta, ¿no? Para intentar determinar la estructura a partir de simplemente la secuencia de aminoácidos. Entonces, uno puede tener aquí el algoritmo que uno quiera, ¿no? El más complejo, el más increíble, ¿no? Para avanzar en estos estados y llegar, ¿no? Aquí, a este punto. Pero independientemente de esa complejidad, el problema para mí se encuentra en la asignación inicial de energía. O sea, uno le da a cualquier software la secuencia y el software lo que va a hacer es, ok, ¿no? Le voy a asignar a esta serie de aminoácidos tanta energía. Y ese es el problema, porque si tú le cambias eso a la entrada, obviamente te va a dar una salida diferente, ¿no? Así funcionan los algoritmos. Si algo cambias en la entrada, lo va a procesar y la salida va a ser diferente. Y entonces el problema es, bueno, ¿cómo asigno verdaderamente la respuesta aquí correcta? Asumiendo que, insisto, que ya tienes el algoritmo que te va a llevar de acá a acá. Eso para mí creo que es algo que nunca se va a poder resolver. Porque, pues por ejemplo, este arbolito, ¿no? Donde es una globulina de diferentes animales, porque la estructura de una proteína, como cualquier cosa en la naturaleza y como cualquier cosa en los seres vivos, va a estar íntimamente relacionada con su ambiente, ¿no? Entonces, el ambiente en el cual está una tortuga, ¿no? De un caballo, insisto, a pesar de que aquí tenemos en blanco las diferencias, ¿no? De que pues tienen que hacer funciones similares, ¿no? Como características de los seres vivos, va a tomar conformaciones diferentes en el espacio porque esta proteína va a estar en un medio, ¿no? En una condición muy diferente de esta. Entonces, si yo le doy de un nuevo organismo, ¿cómo voy a saber qué condiciones le tengo que dar a mi software para que me lo resuelva? No sé, ¿no? Para mí, el problema no creo que se pueda resolver a través de un algoritmo, porque, insisto, ¿no? El ambiente y más importante, la evolución están ahí, ¿no? Esas dos fuerzas, lo cual lo hace, ¿no? Ser un sistema complejo.
Y bueno, igual la definición de Wikipedia, pues es que está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador. Entonces es como el problema este de que, ok, ya sé cierta cosa, y cuando descubres eso, pum, ¿no? Automáticamente sabes algo nuevo y nunca vas a poder conocer con suficiente exactitud, ¿no? Cuánta energía le tengo que dar a la proteína, a la secuencia inicial para que mi algoritmo funcione. Para mí es el problema. Y bueno, entonces como conclusión, pues ante nuestra falta de predicción, pues mi consejo es que enfrentemos la realidad, ¿no? Y la realidad, pues es que no. Tenemos que meternos a los métodos experimentales. No nos queda de otra. Entonces, bueno, como resumen hasta aquí, pues bueno, necesitamos diseñar, porque pues necesitamos resolver los problemas ambientales de nuestra generación, ¿no? Diseñamos siguiendo a la naturaleza, ¿no? Es la experta, esa es la sugerencia, y es algo que espero que se lleven de aquí. Necesitamos que este diseño sea racional, porque desafortunadamente los métodos científicos no son lo suficientemente confiables, ¿no? Y de verdad nunca esperen, en ese libro que les digo de la nueva mente del emperador, explica muy bonito, ¿no? Cómo la mente, ¿no? Tiene algo extra, ¿no? Que ni siquiera sabemos bien qué es, pero que da ese salto de innovación que una máquina jamás va a tener, ¿no? Entonces nunca esperen a que la solución venga de un programa, ¿no? O de un algoritmo, o de alguien, ¿no? Entonces, no tengan miedo a la experimentación, ¿no? O sea, yo sé que es difícil, ¿no? Pues meterse al laboratorio, va a ser, independientemente de los recursos económicos, ¿no? Pues sí, se requiere cierta resistencia a la frustración, ¿no? A que no te salgan las cosas, a que no te salgan los experimentos, pero creo yo que esa es la única forma de avanzar. Y bueno, y tenemos que de proteínas, porque pues ya quedamos que son los efectores de la vida. Entonces, si bien no las hemos terminado de comprender, ¿no? Creo que tenemos herramientas muy poderosas que nos permiten estudiarlas y conocerlas. Entonces, bueno, ya entrando, ya casi acabamos esta parte, para mí, ¿no? El diseño racional está metido en todo esto, ¿no? Está metido, evidentemente, es biotecnología, ¿no? Algo de biología sintética. Aquí, bueno, siempre me ha costado el trabajo en entender la diferencia, pero entiendo que, pues, de tecnología, pues es cualquier uso de los seres vivos para resolver un problema. Y aquí es algo nuevo, ¿no? Algo que no está en la naturaleza, ¿no? La ingeniería de proteínas, ¿no? Porque pues ya quedamos que tenemos que meternos a trabajar con las proteínas y entonces tenemos que aprender a modificarlas, ¿no? Y algo que es fundamental, que yo no, también creo que es algo que me gustaría que se llevara mucho, hay que meterse en la biología estructural, ¿no? O sea, no hay otra forma de entender a las proteínas si no es a través de su estructura. Y para eso necesitamos tener las herramientas, ¿no? Para visualizar y entender la estructura de una proteína. Entonces, hay que meterse en eso. Y bueno, entonces ya ahora sí, ya entrando, bueno, ¿qué es el diseño racional de proteínas? Bueno, pues como vimos, bueno, tradicionalmente se asocia como un método de la ingeniería de proteínas, ¿no? Entonces, la ingeniería de proteínas, pues tiene distintos métodos, ¿no? La evolución dirigida, el diseño semirracional, el diseño de proteínas y el diseño de nodo. Y el diseño de proteínas, a su vez, lo subdividen en el computacional y en el racional. Bueno, eso creo que yo lo divido más. No sé si está en un libro. Entonces, bueno, pues la evolución dirigida, pues es muy sencilla. Básicamente es, pues tenés un gen a la cual le vas a hacer un chorro de mutaciones, ¿no? Por un chorro me refiero a un chorro, o sea, miles, ¿no? Miles, decenas de miles, los más que puedas, porque se va a generar entonces esta biblioteca, entre más grande mejor, y vas a tener una forma de selección en el cual, pues obviamente tú buscas una nueva mejora, una nueva actividad, lo que sea. Entonces, como ya hiciste todas estas mutaciones, seleccionas, tiras, o bueno, se van al caño todas las que no te sirvieron, y la que queda, pues puede volver a entrar en el ciclo, ¿no? Entonces, las ventajas, pues es que, pues sí funciona porque mimetiza la evolución natural, ¿no? Realmente, pues este es el proceso de evolución llevado en el laboratorio, ¿no? No por algo, pues se ganaron el Nobel en 2018. Y la otra gran ventaja, pues es que no requiere ningún tipo de conocimiento estructural previo, ¿no? O sea, básicamente yo puedo agarrar mi gen de interés y hacerle rondas, ¿no? De evolución dirigida hasta que salga. El problema, al menos para América Latina, creo, pues es que es muy caro, ¿no? O sea, necesitas una infraestructura
una serie de robots, porque como necesitas hacer miles de construcciones, o sea, con las manos es simplemente imposible, ¿no? Entonces necesitas un montón de infraestructura y un montón de dinero para poder hacer algo de eso. Y algo que a mí yo también considero una crítica, está completamente alejado del ambiente. O sea, si se fijan, simplemente está tomando, ¿no?, mutaciones al azar en el gel. Si bien, bueno, tal vez la selección pueda algo que ver con el ambiente, pero ahí yo siempre he creído que la evolución se necesitan dos cosas, ¿no? El cambio y el ambiente, ¿no? Entonces, creo que la técnica se podría hacer más poderosa si tomamos en cuenta el ambiente en donde ese ser organismo bueno, en donde la bacteria en este caso está mutando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la evolución dirigida. El diseño de novo, pues básicamente consiste en que diseñar por completo, ¿no? O sea, yo les recomiendo que vean este video de YouTube, ¿no? Donde pues es el mismísimo David Baker, uno de los meros en esto del diseño de novo. Bueno, aquí tiene pues cuáles son como, qué es lo que buscan. Y su ejemplo, pues a mí me parece más bonito. Aquí tenemos la hemaglutinina del virus de influenza. Y entonces dice, bueno, pues hay regiones conservadas, ¿no? Aquí en amarillito. Y entonces dice, yo puedo diseñar una proteína, ¿no?, que se una específicamente a estos sitios, ¿no? Eso evidentemente no está en la naturaleza, entonces yo tengo que hacerla de nuevo. Y lo que entonces lo que consiste, bueno, el proceso es, bueno, pues si yo tengo un algoritmo, ¿no?, que ya quedamos que puede ser bueno o malo, no importa, que me lleve de una secuencia a una estructura, pues entonces también puedo hacer el paso inverso. Es decir, que a partir de una estructura me dé una secuencia. Entonces, pues lo que hacen es, pues mapean las zonas que quieren como unir, determinan, ¿no?, una serie bueno, cómo tendría que ser, ¿no?, el péptido o la proteína para que se una en esa zona. Es decir, generan estructuras, ¿no?, en la computadora, y con su algoritmo entonces pasan a hacer secuencia. Pero bueno, aquí entonces yo les pido que pongan aquí atención en el último paso, ¿no? Todo necesita ser probado, ¿no? No, por eso les digo que no se queden con que no, yo nada más hago bioinformática, no, yo nada más hago las mutantes, ¿no? O sea, hay que aprender de todo. Entonces, ese es el diseño de novo. Y bueno, entonces, bueno, pues en conclusión, pues nuevamente tenemos nuestro esquemita ¿no? Donde una secuencia me genera una estructura que me va a dar una función. Aquí entonces lo que queremos pues es hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es mi opción? Hago miles de mutaciones al azar de acá, a ver cuál de estas me pega o me da lo que quiero, ¿no? Y entonces pues a eso le llamamos evolución dirigida. Un algoritmo me va a indicar qué residuo tengo que cambiar aquí para llegar acá, pues eso le llaman diseño computacional de proteínas. O un algoritmo mucho más complejo me va a diseñar sin tomar ningún molde base, o sea, no me importa nada de acá, yo solo me fijo en esta parte de abajo y mi programa es tan chipocludo que me va a llevar de acá a acá. Evidentemente, en cualquier escenario, el entregable, por así decirlo, lo que hay que hacer, pues es hacer un montón de mutaciones aquí, ¿no? Y probarlas. Entonces todo depende de, pues, a quién le quieren hacer caso para estas mutantes. Esa es la clave. Entonces, bueno, le llamamos diseño de nuevo. Entonces, bueno, pues para mí, ¿no? Y eso es lo que aquí quiero decirles, pues la mejor herramienta que tenemos es el diseño racional de proteínas. Sí, pero bueno, ahora sí ya, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, el diseño racional de proteínas utiliza un conocimiento detallado de la estructura y función de una proteína para realizar los cambios deseados. En general, esto tiene la ventaja de ser económico, ¿no? Y técnicamente fácil, ya que los métodos de mutagénesis dirigidas están bien desarrollados. Entonces, bueno, pues más para América Latina, ¿no? No es barato, ¿no? Y funciona. Sin embargo, su principal inconveniente es que el conocimiento estructural detallado de una proteína a menudo no está disponible. E incluso cuando está disponible, puede ser difícil, ¿no?, predecir los efectos de diversas mutaciones, ya que la información estructural a menudo proporciona una imagen estática de la estructura de una proteína. Entonces, bueno, yo aquí añadiré, aparte de estática, real, ¿no? O sea, eso es algo, ¿no? Esa información, por más estática que sea, es la más real que tenemos, ¿no? Y
con el mínimo de energía. O sea, aquí ya resolvimos ese problema, ¿no? Determinar una estructura o resolverla implica ya tener estas dos cosas que creo yo valen oro. Y bueno, y realmente pues hemos avanzado mucho como humanidad en esto, ¿no? Para el que no conozca el PDB, de verdad lo invito a que se meta, ¿no? Está ahí guardado pues uno de los tesoros de la humanidad, ¿no? Que es básicamente el conocimiento estructural que tenemos de todas las proteínas, ¿no? Que el hombre ha determinado. Y bueno, pues nada más como estadísticas, pues podrán ver que la cristalografía de rayos X pues sigue siendo la campeona, ¿no? Con el mayor número de estructuras han sido resueltas a través de cristalografía, ¿no? En menor número la resonancia. Aunque la crio pues va tomando terreno, sobre todo en los complejos, ¿no? Si aquí podrán ver el problema de cristalizar, pues luego son los complejos o proteínas muy grandes, y la cryo-EM aquí entra súper bien, ¿no? Ocupa todo ese gap que en la cristalografía era más difícil, entonces ahí creo que se ha avanzado mucho. Y bueno, pues contamos con una gran diversidad de estructuras en el mínimo estado de energía, y pues ahí está, insisto, de un montón de organismos, ¿no? De un montón de estructuras, de un montón de plegamientos, de un montón de enzimas, entonces, pues el consejo es usémosla, ¿no? Fácil como esto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado qué es el diseño racional. Lo que sigue, pues, es ya pues un ejemplo práctico, ¿no? De cómo podemos usarlas, de cómo podemos usar esta técnica. En este proyecto, que pues ya tenemos un par de años trabajando en él, que es el reciclaje químico enzimático del PET. Brevemente, aquí ya no me voy a tardar más de 5 minutos, ¿no? Pues como todos sabemos, el PET, el plástico, es un enorme problema porque producimos un montón, ¿no? 72 millones de toneladas al año en el mundo, ¿no? Y desafortunadamente, a pesar de que es el plástico que más se recicla, no, las prácticas actuales, que es el reciclaje mecánico, no logran reincorporar ni siquiera el 10% del plástico que consumimos. Entonces, bueno, la realidad es que no tenemos una tecnología capaz de reciclar el 100% del PET que consumimos, por lo que pues año con año tiramos, ¿no? En basureros, mares y ríos pues, un montón de plástico y nos estamos inundando de él. Si bien, insisto, dije una mentira hace ratito, sí hay una solución, que es el reciclaje químico. No hay una solución rentable. O sea, el reciclaje químico existe, ¿no? Se puede, pero el problema es el costo, ¿no? Entonces nos sale en este momento todavía más barato, o bueno, a las empresas, o bueno, a todo mundo, nos sale más barato estar comprando PET virgen, que viene del petróleo, a intentar hacer uno de estos procesos, porque al final pues te va a salir como 10 veces más caro, ¿no? Entonces, pues, como conviene más económicamente comprar nuevo, pues, y ya luego vemos, bueno, y pues seguimos desechando, ¿no? Entonces, el reciclaje químico lo que consiste, pues ya es meterse, pues como dice químicamente, a romper las cadenas del polímero, ¿no? En el caso del PET, pues está compuesto del etilenglicol y del ácido tereftálico. Y lo que se busca pues es romper todos los enlaces, ¿no? Purificar los monómeros y entonces volver a repolimerizar. Algo como hace la naturaleza con sus polímeros, ¿no? Entonces, bueno, entonces no es rentable todavía y pues bueno. Entonces aquí hay algunos métodos de reciclaje químico, ¿no? Como podrán ver, ¿no? Sin meterse mucho en detalle, ocupan condiciones de reacción extremadamente altas, ¿no? A más de 100 grados, o necesitan ácido, o necesitan presión. Y entonces, la clave es que romper el polímero del PET necesita mucha energía, ¿no? Que puede ser inyectada de diferentes formas, a través de calor, a través de solventes, o a través de catalizadores. Y la energía, como el tiempo, es igual a dinero, ¿no? Entonces, entre más energía, va a ser más costoso. Entonces, esto es el problema. Dentro de la parte enzimática, que es lo que nos atañe, pues vemos que sus condiciones de reacción no son para nada parecidas a estas, ¿no? Son mucho más, no son tan drásticas. Sin embargo, el problema de la enzima es que son muy lentos, ¿no? O sea, realmente se tardan semanas como para pensar que eso va a llegar algún día en la industria. Entonces, bueno, ahí estaba el problema. Necesitamos optimizar el proceso de las enzimas. Entonces, bueno, se han reportado varias enzimas, ¿no? Desde el 2005 más o menos se reportó la primera enzima con capacidad o con cierta capacidad de hidrólisis para el PET. A partir de esa fecha, pues se han reportado varias cutinasas, ¿no? La cutina es un polímero que tienen las plantas
para en la cutícula, ¿no? Entonces hay ciertos hongos que cuando infectan una plantita liberan estas cutinasas para degradar la cutícula, abrir y entonces sean capaces de infectar. Entonces la cutina es un poliéster, ¿no? Igual que el PET, pero no es un poliéster aromático, es un poliéster lineal. Entonces, bueno, se habían reportado varias enzimas, ¿no? De diferentes organismos, nuevamente clave, ¿no? Para el diseño racional. Todas tenían estructura, ¿no? Hay información estructural al respecto. Entonces el problema pues era que no son específicas, ¿no? Como les comenté, el sustrato natural de estas enzimas no es el PET, ¿no? Es la cutina, y esta cutina se parece algo al PET por ser un poliéster, pero pues no se parece en realidad mucho. Y si se acuerdan, pues entonces de esta imagen, si no se parece mucho, no pueden unir tan bien y entonces no van a funcionar tan bien. Cosa que explica en parte, ¿no? Por qué son tan lentas las enzimas para degradar el PET. Y el otro gran problema, pues es que el PET adopta es un polímero semicristalino, lo cual significa que la cadena adopta una conformación en el espacio tan estrecha, sus cadenas, que no hay espacio para que la enzima entre y degrade, ¿no? Entonces, pues se ha visto que hay que pasar del semicristalino a lo que le llaman el amorfo, que es básicamente como romper ese acomodo, ¿no? Y que sea ahí un merequetengue. Y ahí es donde la enzima tiene más chances de entrar. Entonces, para poder hacer esto, pues hay que meterle calor. Entonces necesitamos una enzima termófila, ¿no? Que aguante el calor para, pues, que tenga algún chance. Entonces, bueno, afortunadamente las cutinasas que se habían reportado, había varias termófilas, o sea, con capacidad de resistir la temperatura, pero pues no teníamos una enzima específica para degradar el PET, ¿no? Entonces tenemos que resolver ambos problemas para pensar que esto se puede. Sin embargo, en el 2016 se reporta este Science, ¿no? Yo les recomiendo que vean este artículo, donde no usan evolución dirigida, no usan diseño racional, usan lo básico. Van y muestrean un depósito de PET ahí en Japón, y de ahí, a partir de esos muestreos, identifican una bacteria que su fuente de carbono, ¿no? Principal es el PET. O sea, ya le ponen glucosa y no le gusta la glucosa, le gusta el PET. Y entonces reportan dos enzimas como las responsables de este fenotipo increíble. O sea, realmente generó mucho impacto en la comunidad, porque realmente del PET, que se empieza a producir masivamente de los 60, en 60 años, la naturaleza ha sido capaz de crear un organismo, ¿no? Que pues aproveche las fuentes de carbono que están ahí, ¿no? En el PET. Entonces, es realmente increíble. Y pues más sorprendente aún fue que cuando comparan, una de estas enzimas es la PTasa, cuando la comparan con las otras enzimas que se habían reportado anteriormente, las otras cutinasas, pues ven que en efecto es mucho más específica y por lo tanto mucho más activa frente al sustrato del PET. El problema es que no es termostable, ¿no? La TM de la proteína andaba en los 46 grados, ¿no? Entonces, pues obvio, ¿no? Tampoco le pidamos mucho a la naturaleza, o sea, la naturaleza, o sea, ahí nuevamente voy con el ambiente, ¿no? El depósito de PET, pues estaba a temperatura ambiente, ¿no? ¿Por qué pensar que iba a ser una proteína termoestable? No le interesaba, era algo que no tenía una presión selectiva en ese sentido. Lo que tenía era simplemente una enorme cantidad de fuente de carbono ahí y la aprovechó. Entonces, pues bueno, del 2016 al 2019 entonces se reportan un montón de estructuras porque querían entender, ¿no? qué tenía esta enzima que la hacía ser más eficiente para degradar el PET que las cutinasas que se habían reportado previamente. Entonces aquí pues les tengo esta peliculita en donde tenemos la estructura de la PTasa en complejo con el sustrato. Le ponen como sustrato pues la unidad básica, que es el ácido tereftálico unido a un metilenglicol. Y entonces, bueno, ahí está el PDB por si lo quieren ver. Y entonces la pregunta aquí era, bueno, ¿qué tanto se parece a las otras? Que sabemos entonces que es más activa que tenía, ¿no? Y pues cuando las comparas, ¿no? Con la cutinasa, por ejemplo, de Thermobifida fusca, pues básicamente son muy iguales, ¿no? A nivel así de estructura secundaria, ¿no? Bueno, terciaria, pues se ven muy iguales, ¿no? Pero
pues ya cuando se fijaron en el sitio activo, pues en efecto, sí hay diferencias, que no voy a poner a discutir aquí, pero bueno, están ahí los artículos en la página. Pero bueno, sí, básicamente hay 4 diferencias estructurales que encuentran, ¿no? Que no entendemos muy bien todavía cómo es que estas diferencias tienen un aumento de actividad, pero ahí están, ¿no? De las más importantes es este puente disulfuro que está acá, ¿no? En cafecito está la PTasa. Vean que las demás, tanto la de termobífida como la otra enzima, la LC, tienen alaninas en estas posiciones y esta hace este puente disulfuro, y la PTasa también tiene este loop extendido, ¿no? Tiene una inserción ahí de 3 aminoácidos. Nuevamente, y es ahí donde yo pienso que hay que ser bastante humildes con la naturaleza. O sea, a alguien se le hubiera ocurrido hacer estas mutaciones, ¿no? Para tener ese fenotipo. No, yo lo veo muy difícil, ¿no? Realmente, pues no, ¿no? O sea, ¿con qué o a partir de qué elementos te haría pensar que hay que hacer esto, ¿no? Realmente para mí creo que es imposible. Por eso, ¿no? La importancia, ¿no? De que pues dejemos a la naturaleza y aprendamos simplemente de ella. Porque entonces, ¿qué es lo que pasó? Si bien entonces, como les comenté, la estructura a grosso modo es muy similar, los puentes salinos, si uno contabiliza los puentes salinos, pues sí hay diferencias. La PTasa solo tiene 6, mientras que por ejemplo la LCC llega a tener hasta 19 puentes salinos, lo cual explica por qué estas dos son termófilas y esta no, o bueno, aguantan más temperatura, ¿no? Entonces, pues ok, ya teníamos una proteína específica, pero no teníamos una proteína termófila. Pero por otro lado teníamos proteínas termófilas que no eran específicas. Y ambas estructuras eran muy iguales. Entonces lo que ha intentado hacer la gente a partir de que se reportaron las estructuras, pues es bueno. Ahora sí, uso diseño racional, uso evolución dirigida para hacer la PTasa más termoestable, ¿no? Ya tengo la especificidad, ahora me falta la termoestabilidad. Para mí, cuando uno analiza las estructuras, eso era mucho más difícil porque, insisto, ¿cómo le metes 12 puentes salinos más? ¿No? Era complicado desde el punto de vista de diseño. Entonces lo que hicimos aquí fue algo más osado. Si toda la estructura de la proteína es igual y solo cambia una parte, que es el sitio activo, para mí se me hizo más fácil tomar el sitio activo de la PTasa y ponérselo en el de una cutinasa termófila, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. Aquí en rojito les marco todas las mutaciones que tuve que hacer para incorporar estas 4 diferencias estructurales acá. Afortunadamente para todos, pues a pesar de toda esa mutación que le hice, la proteína se comporta bastante bien, ¿no? Se expresa bien, se purifica bien, es estable y, más importante aún, es activa, ¿no? Entonces, pues pintó bastante bien el asunto. Y bueno, insisto, aquí, por ejemplo, ya se sabía que, por ejemplo, si le quitas las cisteínas a la PTasa, pues pum, ¿no? Baja completamente su actividad. Pero no se hizo el experimento anterior. Si estos puentes disulfuro se lo metes a una cutinasa, ¿qué? ¿Aumentará su actividad? ¿Qué tanto? ¿No? Entonces, pues lo que conseguimos fue tener, ahora sí ya, una enzima termoestable y una enzima específica. Y por lo tanto, en la combinación, pues esperamos que degrade mucho más el PET y por lo tanto nos permita alcanzar el límite de la rentabilidad de un proceso ya industrial. Después, bueno, le hicimos más modificaciones porque cuando hicimos eso, recordaremos que la cutinasa de termobifidad solo tenía una TM de 68 grados y necesitábamos más. Entonces, por ejemplo, estaba la LCC cutinasa que les dije que tenía 19 puentes salinos, mientras que la de termobifida 14. Entonces le incorporamos, aquí están los puentes salinos de LCC que no tiene o que no tenía nuestra enzima, y entonces igual se hizo la mutación necesaria para que los adopte ahora, y entonces en cada puente salino que incorporábamos, la hipótesis pues era que iba a aumentar su TM gradualmente. Entonces, bueno, pues logramos aumentar la termoestabilidad. Ahorita hace 3 meses metimos la solicitud de patente de este proyecto.
Y bueno, sé que aquí, entonces solo para terminar, pues les tengo 3 ejemplos de cómo es que se hace eso. Pues pues hay mucho software de visualización, ¿no? Cada quien, pues ahí creo que depende de cada quien cuál le guste más. A mí personalmente me gusta Quimera. Entonces aquí igual en café está la estructura de la PTASA, en azul la de termobífida y en roja, bueno, en morado la LCC. Entonces vemos que la LCC, vean que forma este puente salino, ¿no? Entre esta arginina y este aspartico. Mientras que las otras dos enzimas no tienen el aspartico, una tiene una serina y el otro tiene una alanina, pero sí tienen la arginina. De hecho, vean cómo este puente salino pues hace o jala, ¿no?, la cadena lateral hacia arriba. Entonces, pues este estuvo fácil porque, pues, ¿qué es lo que hay que hacer?, ¿no? Pues obviamente, pues ponerle aquí el aspartico por un lado, pero vean, ¿no?, que las otras dos, aquí tiene este loop extendido, eso, aquí tiene un residuo de más que la morada no tiene. Entonces, pues la hipótesis, o sea, pero insisto nuevamente, aquí es donde viene la magia de esto, ¿no? ¿A quién se le iba a ocurrir esto, no? Aquí ya tenemos una guía, ¿no? Una guía de una enzima que ya hizo la naturaleza, que nadie se la inventó de ningún lado, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hacer esas pruebas que hacer otro tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que se hizo fue deletar esta arginina y cambiar esta serina por esta aspartico. Y entonces, digo, estamos trabajando en obtener las estructuras de esto para ver si sí se va a plegar de esta forma, pero a nivel de TM, pues sí nos funcionó, ¿no? Bueno, y pues tengo otros ejemplos de cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, pues este triptofano en la PTASA está más hacia acá que en los otros dos. En los otros dos no se puede porque aquí hay una histidina que choca, ¿no? Aquí lo pueden ver. Entonces, pues había que quitar esta histidina, mientras que en la PTASA hay una serina aquí. Pero a la hora de quitar esta serina, esta lisina hacía una interacción con la histidina. Entonces, si uno quitaba la histidina nada más, pues ¿qué iba a pasar con la lisina? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues entonces lo mejor era también quitar esta lisina. Entonces son de esas cosas que simplemente por analizar la estructura, ¿no?, por analizar cómo funciona, pues uno puede generar estas pequeñas hipótesis, hacer la mutagénesis y probar, ¿no? Pero estas hipótesis, insisto, no vienen de ningún lado, vienen de observaciones, ¿no?, reales de la estructura de las proteínas. Entonces, bueno, pues básicamente eso es, bueno, aquí tengo varios ejemplos que después con más tiempo, porque ya se me está acabando el tiempo. Y ya la última parte, la última diapositiva, bueno, pues es que, pues este último camino, ¿no?, que hemos emprendido, pues no ha sido fácil, ¿no? Empezamos en el 2017 con 3D Mall, pues con la idea de aprender qué es tener un negocio, ¿no?, qué es vender, aprender a vender. Pues no es tan fácil para alguien que ha estado en el laboratorio toda la vida, pues salir al mercado y, bueno, cómo funciona, ¿no?, cómo administras, cómo un montón de herramientas que no se tienen. En el 2019, pues ya nos metimos en esto del PET, participamos en el X Challenge, ganamos el segundo lugar y nos dieron un pequeño premio. Y en el 2020, bueno, ahorita metimos nuestra patente y ahorita nos aceptaron en el programa de Gridex. Somos la única empresa mexicana, ¿no?, que aceptaron ese programa. Y pues hemos estado avanzando ahí en sus distintas etapas y esperamos pronto pues tener o poderles compartir buenas noticias. Ellos nos van a ayudar, es una company builder, entonces pues nos van a ayudar a pues verdaderamente a convertirnos, a transformarnos en una empresa, ¿no? Por último, pues no me queda más que métanse a la página. Ya tenemos nosotros la capacidad de hacer la mutagénesis que ustedes quieran, ¿no? Si tienen, nuestros servicios que ofrecemos, pues es esto que les digo del diseño racional. Si necesitan aumentar la termostabilidad, créanme que aumentar la termostabilidad les va a facilitar mucho la vida en el trabajo con proteínas, ¿no?, en todas sus etapas, desde si no se les expresa bien, si se les precipita, si no tienen buena purificación. Todas esas etapas pueden ser resueltas a través del diseño racional. Entonces, bueno, o el Quick Change, muchos proyectos necesitan ahorita hacer mutagénesis. Nosotros tenemos ahorita la capacidad, realmente lo hacemos en el menor tiempo posible, ¿no? Y pues a un costo al mismo costo que le saldría a cualquier laboratorio hacerlo, ¿no? Pero pues ya las personas que no tienen que meterse en eso. Y bueno, pues clonación, expresión de proteínas, igual pues hay un montón de herramientas ya, la síntesis de genes, ¿no? Podemos ayudar. Entonces, bueno, pues
recomendamos que vean nuestra página y pues nada, pues eso es todo de mi parte. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Entonces, creo que vamos con la sección de preguntas. Bueno. Ajá, entonces vamos con las preguntas. Bueno, nos pregunta Joaquín, ¿qué hay de los algoritmos tipo redes neuronales, deep learning y demás? A lo cual también nos hacen un comentario de que requieren mucha información que actualmente, dependiendo del área de estudio, no existe para alimentar esos algoritmos. Sí, bueno, insisto, no es mi área para nada, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, sobre todo esto del deep learning, a mí me parece, ¿no? O sea, sigue siendo un algoritmo recursivo, ¿no? No creo que esté inventando el hilo negro. Insisto, para mí la demostración más fehaciente de eso es, pues en el momento que eso pase, los matemáticos van a encontrar, o para resolver sus ecuaciones, usarían esas cosas o esos algoritmos y realmente no lo hacen porque este tipo de problemas necesita de algo más, ¿no? De algo más que los algoritmos recursivos no nos dan. Otra pregunta sería, ¿la principal limitante sería que no hay información de la dinámica? No, en el caso de la dinámica, yo creo, o bueno, ahí sí, o sea, el algoritmo creo que es el que más me gusta porque pues intenta simular verdaderamente a través de estos campos de fuerza de qué verdaderamente está pasando con las interacciones. Ahí entiendo que el principal problema es la capacidad de cómputo, ¿no? Verdaderamente intentar simular todas las interacciones, todos los enlaces, todo lo que está pasando ahí dentro, son cientos, miles de átomos. Entonces estar prediciendo el movimiento de cada uno con sus ecuaciones más el solvente, ¿no? Lo vuelve computacionalmente extremadamente costoso. Entonces, pues para cosas grandes, o sea, o requieres ahí servidores que se dediquen a eso, realmente creo que para una startup que va empezando, o para, vamos, un laboratorio común en México, no es accesible, ¿no? No tenemos disponibles esos recursos, a menos, bueno, que se puedan conectar a esos servidores, pero yo creo que ahí está el problema en la dinámica. ¿Qué figura legal recomiendas para construir una empresa de base tecnológica? AC, CRE, L, Ay, güey, no, SB. pues ahí sí, no, ahí sí no le sé, la verdad, justo, pues bueno, es de la parte que queremos que nos ayuden en Gridex, ¿no? Pues para resolver esas dudas que sí, yo tampoco sé. ¿Tiene su propio laboratorio o con qué institución colaboran? Bueno, tenemos algo de equipo nosotros, hemos poco a poco ido pues adquiriendo equipo básico, ¿no? Por ejemplo, para hacer la mutagénesis pues no se necesita gran cosa. Y a la par pues tenemos colaboración principalmente, bueno, tenemos una colaboración ahí en la industria para ya cosas pues ya más de índole industrial, ¿no? Bioreactores, cosas de ese tipo, tenemos la opción de hacerlo. ¿Evalúan los diseños? Sí, pues sí, sí, claro, o sea, ese es el chiste, o sea, si no se evalúa, o sea, no, de nada sirve nada más el diseño en la computadora, ¿no? Hay que pararse en el bench y hacer la mutagénesis y probar, ¿no? Pero aquí la clave es que entre más o entre mejor sea tu diseño, menos menos construcciones tienes que hacer, menos dinero, menos tiempo y más rápido llegas a una solución. En el caso de que no sea una síntesis de novo, lo que se patenta es la enzima nueva o las modificaciones a una secuencia. Bueno, ahí yo fui auxiliado por Aria Patent, que me recomendó, ellos me hicieron toda la asesoría en la parte de la patente. Al final ahí lo que se patenta pues son cosas como muy específicas. O sea, sí, lo que nuestros, ¿cómo le llaman? Como conclusiones de la patente o al final lo que se intenta proteger, sí son los cambios que se hicieron, ¿no? Obviamente explicas por qué se hizo ese cambio, por qué en esa posición y por qué en ese aminoácido y qué ventaja o qué valor agregado le dio, ¿no? Entonces todo eso se pone en la patente y al final es lo que se intenta proteger, el diseño. ¿Qué programas recomiendas aprender a usar para entrar en este mundo del diseño de proteínas y qué bibliografía?
Bueno, pues ahí no, los software de visualización, ¿no? El que te guste, está PyMol, está Quimera, mucha gente usa PyMol, a mí nunca me ha gustado mucho, yo uso Quimera, me parece que tiene una interfase más normal, ¿no? A cualquier software. Y pues nada, ahí está, aparte, bueno, pues es gratis, ¿no? Hay un montón de tutoriales en línea y hay una comunidad activa por si tienes cualquier pregunta. En cuanto a bibliografía, la verdad, yo, pues, bueno, hace años que ya no leo un libro, o sea, pues son artículos, ¿no? O sea, realmente, pues buscar ante cualquier pregunta que tengas, ¿no? Realmente, insisto, ya hay en internet, pues todos los recursos, ¿no? Ya, o sea, la verdad es que no me he metido ni siquiera en los libros, leo artículos. Entonces la respuesta es hacer proteínas Frankenstein, por llamarlo así, al unir partes de una con otra para obtener la proteína deseada. Vamos, pues es que ahí va a depender del problema, porque, o sea, aquí es donde, bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque la idea de esto es que identifiquemos qué hay en la naturaleza, o sea, qué características hay en determinado ser vivo que tenga cierta proteína que me puede ser útil para resolver el problema. Y si, pero si no es completa la solución y si otra proteína tiene otra característica, entonces pues sí, lo ideal pues sí sería que poder tener todo lo que tú necesitas. O sea, al final va a depender mucho del problema, pero la clave es cómo resolverlo y la clave para mí es entender lo que ya hay en la naturaleza, o sea, tomar lo que la naturaleza ya hizo. ¿Con este diseño de proteínas podemos simular una mejor purificación de una proteína? La verdad no, o sea, hay varios como servidores que pues igual te intentan como predecir, pero, o sea, esas cosas sí son hasta que, o sea, hay que hacerlo, yo no me metería mucho de mi tiempo en intentar predecir si eso va a funcionar, o sea, simplemente pues producirla y hacer el experimento. Ya después, entonces ahí es donde ya, pues son esas herramientas ya del experimentador, pues que te fijes que, bueno, si no se purificó, entender por qué, ¿no? Porque se está yendo a cuerpos de inclusión, porque no se está pegando a la columna, porque, no sé, ¿no? Puede ser por N variables, pero para eso, pues es estar viendo ahí, y esa es la magia de estar en un laboratorio y de ir como conociendo tu propio sistema para poder resolver lo más pronto posible, ¿no? Tu problema. Sus principales clientes serían industrias o académicos, ¿y por qué? Bueno, en realidad, pues con ambos, o sea, desde el punto de vista de la academia, considero que el área de proteínas pues es algo como nueva, sobre todo con este enfoque estructural. Muy poca gente lo hace, hay muy pocos grupos de investigación en México que se dedican a la biología estructural, entonces, a pesar de que mucha gente trabaja con proteínas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varios laboratorios en donde pues no tienen que meterse en eso, ¿no? Podemos apoyar para hacer una mejor construcción y ya de todo el downstream o todo lo que sigue, pues ellos mismos ya tienen la capacidad. Nosotros estamos más enfocados en la parte, insisto, primera, ¿no? En tener una buena construcción que te va a dar o que te va a facilitar mucho todo tu proceso posterior. Y obviamente en la industria, ese es otro, bueno, ese sí es un gran issue que tengo porque pues desafortunadamente no hay muchas industrias, ¿no? Que requieran estos servicios. La que más o menos anda despuntando en México, pues es la parte de biosimilares, pero pues realmente ahí no se puede hacer mucho en la parte de diseño, porque pues por cuestiones de regulación y demás, pues, ahí necesitas la proteína como va, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero bueno, estamos intentando pues hacer colaboración, sobre todo en un mercado que creo que está completamente desocupados, pues que son las enzimas industriales, entonces ahí nos queremos posicionar. Y finalmente Luis pregunta, ¿acepta servicio social? Pues sí, bueno, o sea, este es un equipo de todos, pues, desafortunadamente pues vamos empezando, ¿no? Todavía no tenemos una inversión como importante, realmente todo el trabajo que se ha hecho hasta ahorita pues ha salido pues de los ahorros, ¿no? Básicamente entonces, pues, no tenemos desafortunadamente pues mucho que ofrecer, ¿no? En este momento, pero pues esperamos que cuando haya una inversión, pues ya podamos pues integrar a más gente al equipo
pues hacer más cosas, ¿no? Porque pues problemas hay un montón y pues necesitamos muchas manos para resolverlos. Bueno, pues creo que es todo. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo, espero que les haya gustado y pues cualquier cosa, pues ahí en la página de Catálisis, aquí está nuevamente la, la página web y pues por ahí está el correo, entonces pues cualquier cosa que necesiten, pues un placer. Muchas gracias por todo.